Buen día, ingeniero Cristian Ortega. Mi nombre es Steven Canchignia, estudiante del cuarto B nocturna de la carrera de electrónica. Voy a presentar lo que viene a ser la práctica de la evaluación 2, la cual consiste en un sistema perforador de piezas con cuatro cilindros, eh, sí, con cuatro cilindros, seis fines de carrera y un detector de piezas y nuestro motor broca que va a ser una luz piloto que nos va a indicar que la broca está girando. Ya por eso tenemos la conexión de entradas y salidas. En Sinking, en la entrada punto cero, tenemos el sensor detector de piezas S2. En la entrada punto uno tenemos nuestro fin de carrera que detecta A menos, que es a cero. En la entrada punto 2 tenemos nuestro fin de carrera que detecta la función de A más, que es A1. En la entrada punto 3 tenemos el fin de carrera que detecta B más, ¿sí? En este caso es B1. En la entrada punto 4 tenemos nuestro fin de carrera que detecta C menos, que es C0. En la entrada punto 5 tenemos nuestro fin de carrera que detecta C más, que es C1. Y en la entrada punto 6 tenemos nuestro fin de carrera que detecta la función D más, D1. En la parte de las salidas, en la salida punto cero, tenemos nuestro motor Broca, que como lo mencioné va a ser, eh, se va a indicar a través de una luz piloto. En la entrada, digo en la entrada, perdón, en la salida punto uno tenemos nuestra electroválvula. A más, lo que va a hacer es dar salida al vástago de A. En la salida punto 2 tenemos nuestra electroválvula A menos, que va a dar entrada a nuestro vástago del cilindro A. En la salida punto 3 tenemos nuestra electroválvula B más, que va a dar salida a nuestra, a nuestro vástago del cilindro B. Como este es retorno con muelle, solo se puede dar la salida, ya que solito va a retornar a su posición inicial. En la salida punto 4 tenemos nuestra electroválvula C más, que le va a dar salida al vástago del cilindro C. En la salida punto 5 tenemos nuestra electroválvula C menos, que va a dar entrada al vástago del cilindro C. Y por último, en la salida punto 6 tenemos nuestra electroválvula D más, que le va a dar salida a nuestro vástago del cilindro D. Igual este monostable retornó con muelle, por lo que solo se le va a dar la salida y al retornar va a retornar a través de un muelle. Tenemos aquí el grafo funcional, el grafo tecnológico y el grafo operativo. En este caso voy a explicar sobre el grafo operativo. Sí, el grafo funcional y tecnológico son adjuntados en la hoja de la evaluación 2. Ya, en la etapa cero, que es nuestra etapa inicial, no cumplimos ninguna acción, por lo que pasaría la primera transición, que nuestra receptividad nos dice que en AI 0.0, que es nuestro detector de piezas, en el caso de ser activada, o se active esta receptividad, se franquea la etapa uno, donde se cumple la acción de activar eh, la salida Q0.1, que es nuestro A más, donde el vástago del cilindro A va a salir. Pasamos a la segunda transición, donde nuestra receptividad es NAI 0.2, cuando A1 detecte, o sea, nuestro fin de carrera, A1 detecte que se cumplió la acción de A más. Sí, o sea, que el vástago salió. Dando así paso a la etapa número 2, donde en la salida Q0.2 va a entrar nuestro vástago, sí, del cilindro A, en este caso a menos, dándole paso así a la siguiente transición, donde tenemos la receptividad de A0, bueno, en la entrada y 0.1, que es A0, que es nuestro fin de carrera que detecta que nuestro vástago ha entrado otra vez por completo a nuestro cilindro A. Dando un franqueamiento a la etapa 3, donde va a haber un set, o sea, va a permanecer encendido o activado en nuestra salida Q0.3, que es la acción de
del vástago que sale del cilindro B. Va a quedar afuera. Dándole así paso a la transición, la siguiente transición, donde tenemos una receptividad en I0.3, donde está nuestro fin de carrera B1, que es el que detecta que nuestro vástago del cilindro B ha salido. Cuando se cumpla esto, se franquea a la etapa 4, donde en la salida Q0.4 va a salir nuestro vástago del cilindro C, y también se va a encender nuestro luz piloto, que es nuestro motor Broca, en la salida Q0.0. Da paso a la siguiente transición, donde tenemos una receptividad en I0.5, que es nuestro sensor, no, nuestro sensor, nuestro fin de carrera, que detecta que el vástago se ha salido C1. Si esto es cierto, franqueamos a la etapa 5, donde en la salida Q0.5, nuestro vástago del cilindro C regresa, y también nuestro vástago del cilindro B, o sea, sí, de lo que está afuera, regresa con el retorno muelle, pasa a hacer un reset en salida Q0.3. Da paso a la siguiente transición, donde tenemos una receptividad en I0.4, que es nuestro fin de carrera que detecta que el vástago del cilindro C ha regresado, sí, C0, y da paso a la etapa número 6, donde tenemos otra vez un set de nuestra Q0.3, que es la acción de que el vástago del cilindro B vuelva a salir. Además que también salga en la Q0.6, si no sé, Q0.6, salga también nuestro vástago del cilindro D y permanezcan afuera. Dando paso así a la siguiente transición, donde tenemos una receptividad en I0.6, que es nuestro fin de carrera, fin de carrera que detecta que el vástago del cilindro D ha salido de 1. Si esto es cierto, franqueamos a la siguiente etapa, donde en la salida Q0.4 nuestro vástago eh, donde nuestro vástago de cilindro C va a salir. ¿Sí? Al cumplir esta acción, pasa a la siguiente transición, donde tenemos una receptividad en I0.5, que es nuestro fin de carrera que detecta que nuestro vástago del cilindro C ha salido. ¿Sí? Si se activa nuestro fin de carrera, pasa a la etapa 8, el franqueamiento, donde donde se activa la salida Q0.5, que hace la acción de que el vástago ingrese o regrese al cilindro C. Reseteamos la salida Q0.3, donde estaba mi B más afuera, pues va a regresar, nos- a- va a regresar el vástago del cilindro B hacia el cilindro B. También va a haber un reset en la salida Q0.6, donde nuestro vástago del cilindro D estaba afuera, va a retornar con el muelle, igual el B. Y por último, otra acción es el reset de salida Q0.0, que es nuestro motor broker a los pilotos, que se va a apagar. Dando así paso a la última transición, donde tenemos la receptividad en el 0.4, que si detecta el fin de carrera que el vástago del cilindro C ha regresado, pasa a la etapa inicial, sí, 0. Ese 0 es el fin de carrera que detecta que el vástago C ha regresado. Entonces, si paso a la etapa inicial, donde vuelve el mismo procedimiento. Esto en el día, tenemos primero en el main, tenemos el first scan, el cual va a dar por etapa inicial a la etapa 0, o sea que primera esta se va a encender, y dando reset o desactivación a las demás etapas. Conforme vaya evolucionando el grabset, va a ir desactivando y activando las etapas, o las etapas siguientes. También tenemos en el main ubicadas las transiciones y las acciones. En la parte de bueno, voy a explicar transiciones y acciones al mismo tiempo. Ya, primero, en las acciones, sabemos que en la etapa 0 no se ejecuta ninguna acción, por lo cual no hay que poner la etapa 0 en la parte de acciones, ya que no cumple ninguna acción.
En la transición que va de la etapa 0 a la etapa uno, pues si el sensor de piezas detecta una pieza, valga la redundancia, resetea mi etapa cero y la paso a mi etapa uno, donde en mi etapa uno va a ejecutar la acción de A más, que nuestros vástagos del cilindro A salgan. En la transición, ¿sí? Que está entre la etapa uno y la etapa 2, tenemos a nuestro fin de carrera que detecta que el vástago del cilindro A ha salido a uno, ¿sí? Por lo cual, cuando detecte, reseta la etapa uno y activa la etapa 2, donde en la etapa 2 va a ejecutar la acción de eh, A menos, que es que el vástago ingrese otra vez al cilindro A, dando paso así a la transición, ay, dando paso así a la transición que está entre la etapa 2 y la etapa 3, donde si nuestro fin de carrera detecta que nuestro vástago de cilindro A ha regresado a cero, desactiva la etapa 2 y activa la etapa 3, o sea, se produce el franqueamiento, donde en la etapa 3 va a haber un set, o sea, va a permanecer afuera nuestro vástago del cilindro B, dando paso así a la transición que está ubicada entre la etapa 3 y la etapa 4, donde tenemos el fin de carrera que detecta que nuestro vástago del cilindro B está afuera. Si detecta eso, o sea, si detecta el vástago que está afuera, pues se desactiva la etapa 3 y da paso a la etapa 4, donde en la etapa 4 tenemos que C más, digo, tenemos que el vástago del cilindro C va a salir, ¿sí? El vástago del cilindro C va a salir, dando paso así a la etapa 4, donde, digo, dando así paso a la transición que está ubicada en la etapa 4 y la etapa 5, donde tenemos el fin de carrera que detecta que el cilindro C ha salido. Y cuando detecte esto, pues se va a desactivar la etapa 4 y se va a activar la etapa 5. Tanto paso así a la acción número... Ah, y también la etapa 4, sí, perdón. Sí, eran dos. En la etapa 4 también va a haber un set de lo que viene a ser el motor Broca, que es nuestro luz piloto, que se va a mantener encendido. Ahora sí, damos paso a la etapa 5, donde en la etapa 5 tenemos, tenemos las siguientes acciones, donde el vástago del cilindro C regresa al cilindro C y además va a terminar de regresar el vástago del cilindro B. O sea, se va a resetear, ya no va a permanecer afuera y con el mismo muelle va a retornar a su posición inicial, dando paso así a la transición que está ubicada en entre la etapa 5 y la etapa 6, donde si se detecta que el vástago del cilindro C ha regresado, en este caso C0, pues desactivará la etapa 5 y dará paso a la etapa 6, donde en la etapa 6, otra vez nuestro vástago del cilindro B va a salir y se va a mantener afuera. Además que también nuestro vástago de cilindro D también va a salir y se va a mantener afuera, dando paso a la transición está ubicada entre la etapa 6 y la etapa 7, donde nos dice que si a fin de carrera de D detecta que el vástago del cilindro D está afuera, pues se activa la etapa 6 y la paso a la etapa 7, donde en la etapa 7, que estaba acá arriba, sí, donde en la etapa 7 lo que va a hacer es otra vez hacer que nuestro vástago del cilindro C salga. ¿Sí? Una vez que nuestro cilindro C salga, da paso a la transición. Ay, se ve. Uy, 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 uy. Ya. Sí, entre la siguiente, da paso a la transición que está ubicada entre la etapa 7 y la etapa 8, donde nos dice que si nuestro fin de carrera de C detecta que el vástago del cilindro C está afuera, desactiva la etapa 7 y da paso a la etapa 8, donde en la etapa 8 tenemos la acción de hacer que nuestro vástago de cilindro C
regresa al cilindro C, además eh, que perdón, que el vástago del cilindro B que estaba afuera regrese con el retorno muelle, también el vástago del cilindro D que permanecía afuera regrese con el retorno muelle y apague nuestra luz piloto indicadora de motor de Broca, ¿sí? Donde damos paso a la última transición, que es entre la etapa 8 y la etapa 0, donde se detecta que nuestro fin de carrera C detecta que el vástago del cilindro C ha regresado. Se activa la etapa 8 y da paso a la etapa 0, que es la etapa inicial, ¿sí? Donde volvería otra vez todo el proceso de las secciones y transiciones. Todo esto lo vemos de manera simulada en el factorio, donde ya, donde cuando se detecte una pieza en el sensor 2, que es nuestro sensor de piezas, inmediatamente el cilindro A expulsará el vástago para mover la caja hacia el cilindro B, regresará al cilindro A, al vástago del cilindro A, perdón. Luego el cilindro B moverá la caja hacia el cilindro D y el cilindro C permanecerá ahí hasta hacer la primera perforación, de ahí regresará, luego, sí, perdón, cuando, ya, en esa parte de aquí, cuando el cilindro B eh, saque el vástago, se encenderá nuestra luz que está aquí en color rojo, nuestra luz indicadora del motor de Broca, y saldrá nuestro vástago de cilindro C para hacer la primera perforación, lo vemos aquí, regresará tanto el vástago del cilindro C como el cilindro B. Luego saldrán al mismo tiempo el vástago del cilindro B y el cilindro D para hacer la segunda perforación, donde también el cilindro C va a volver a salir y al momento de regresar va a apagar tanto la luz indicadora del motor de Broca y van a regresar el motor C, motor B, digo, el motor, va a regresar el vástago del cilindro C, el vástago del cilindro B y el vástago del cilindro D, dando así paso a un nuevo donde si de paso a etapa inicial cero, donde se va a repetir el proceso. Como lo podemos ver aquí, ¿sí? Sale, cilindro A, regresa, sale cilindro B, hace la primera perforación, regresa cilindro B, sí, el cilindro C. Al momento de que hace la primera perforación, se activa la luz indicadora del motor Broca, regresan ambos al mismo tiempo, sale luego el cilindro B y el cilindro D para hacer la segunda perforación, sale C, regresa C, apaga el motor Broca, el cilindro C también regresa, el cilindro B regresa y el cilindro D también regresa. Y eso sería todo. Muchas gracias por su atención.